en los hechos los Estados Unidos ya no quieren mano de obra y quieren ser muy selectivos, Eunice. Entonces, lo que propone José María Ramos, que trabajaran por ahí, migración especializada, por ahí pudiera ser el asunto, Eunice, pero no han dado amnistía a los Estados Unidos desde la Simpson-Rodino, que fue en 1986, que legalizaron a millones y millones de ilegales, de mexicanos que estaban de aquel lado de la frontera. Ante eso estamos, Eunice. Sí, bueno, yo creo que hoy, en términos migratorios, hay que hablar además no solo de mexicanos, ¿no? Sino de este gran flujo que tenemos también de otros países. Por supuesto, México siendo uno de los países más importantes que hoy encabeza los flujos, y eso también hay que mencionarlo. Durante una década se hablaba incluso de esta tasa cero, porque eran más los mexicanos que volvían que los que se iban. Y esto terminó, es decir, a partir de mediados de 2020 a la fecha, otra vez encabezamos la lista de entrada a Estados Unidos, ¿no? Con 700,000, 800,000, en fin, más o menos en eso han fluctuado desde 400,000, 600,000 y 800,000 más o menos han fluctuado los últimos años las detenciones de mexicanos por parte de la patrulla fronteriza. Pero yo creo que concuerdo en el tema de que la migración tiene que empezar a explorar cada vez más una visión también productiva. Es decir, sí humanista, por supuesto, ordenada, segura, etcétera, pero también cada vez más el tema productivo creo que se vuelve relevante para la integración de las y los migrantes, y no solo en Estados Unidos, también aquí en México. Es decir, vemos hoy muchas personas, por ejemplo, de Cuba, de Venezuela, de Haití, que tienen además ya una capacitación distinta. Muchos de ellos son profesionales en diversos temas y sectores y están huyendo por otros motivos. Entonces, me parece que hay que conectar mejor la oferta con la demanda, incluso en México de cara al nearshoring puede ser una buena oportunidad. Nosotros tenemos un grupo de trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial, con la Asociación de Bancos de México, con varias empresas, la OIM también como organismo, la Organización Internacional de las Migraciones, la ACNUR, en fin, varios expertos para justamente formar el camino de cómo conectar mejor esa oferta con la demanda, y yo creo que sí se tiene que ir trabajando incluso desde antes de que la gente salga de sus países, porque no se da en automático, y hay varias cosas que ir poniendo sobre la mesa. Doy un ejemplo, el tema de los bancos. Por ejemplo, en México los bancos no le quieren abrir cuentas a los migrantes, solamente hay 2 bancos que lo hacen, y el empleador, aunque acepte emplear al migrante, no quiere cambiar la nómina solo para unos cuantos. Entonces es importante sensibilizar, por eso estamos con la ABM tratando de ampliar esa visión. Me parece que también en Estados Unidos hay sectores en donde se requiere la mano de obra migrante, en donde es útil estos flujos, pero bueno, hay que ordenarlo, y sí creo que de cara al futuro lo más importante es proponer cosas realistas, y algo muy realista es conectar la oferta con la demanda, incluir al sector privado dentro de los planes para que haya un diseño ahora sí que vaya a la medida de estas necesidades. Suena rectificación de las reglas, Eunice Rendón, no las tenemos. O sea, Garduño no ha dado resultados en el Instituto Nacional de Migración. No le sabe el tipo al tema migratorio, Eunice. Mira, yo creo que no, yo hablaría no solo de Garduño, incluso antes, ¿no? Con los otros comisionados, pues es un tema que tiene ya un historial de largo alcance. Creo que uno de los problemas más importantes del instituto está también en la práctica. O sea, yo coincido, yo no creo que no haya diagnóstico, es decir, lo tenemos las organizaciones, quienes estamos en el tema. Nosotros como organizaciones, más de 350 organizaciones, sacamos un decálogo hace poco de qué es lo que hay que hacer en materia migratoria. Entonces yo creo que hay diagnóstico, lo que falta es una acción más clara. A mi parecer, incluso en las propuestas hoy de los y las candidatas a la presidencia de diferentes gobernaturas, Ciudad de México, etcétera, pues yo creo que falta aterrizar más, hacer propuestas también más realistas, porque está muy bien hablar del humanismo, está muy bien hablar de la protección, pero eso hay que ponerle acciones claras y prácticas. Y algo muy importante, creo que uno de los retos más importantes es la corrupción, que está metida ya en el fondo de muchas de estas instituciones, y eso hay que repensarlo y hay que poner estrategias muy puntuales para poderlo cambiar. Hay que también
hablar de lo que está pasando actualmente, estos campamentos migrantes en muchos lugares, por ejemplo, de la Ciudad de México, en otros puntos. Eso se tiene que atender también, pues de forma directa también por parte de los estados. Aquí en la Ciudad de México, pues no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Nada más siguen ahí poniéndose las personas en los campamentos sin que haya una acción real del gobierno de la Ciudad de México. Me parece muy importante que sí sea humanista, que sí sea con una visión de integración, pero repito, que sea realista, que meta a otros actores como el sector privado, que meta también esto en los temas de negociación con Estados Unidos, porque, por ejemplo, hemos aceptado cosas inaceptables como el título 42, el permanecer en México, en fin, estas políticas que hacen que, por ejemplo, los solicitantes de refugio hayan esperado sus procesos del lado mexicano o que nos hayan deportado personas de 7 nacionalidades a México con el título 42, entre otros acuerdos. Y me parece que tiene que haber una relación más justa en la parte bilateral, en donde si tú me vas a encargar eso, tiene que haber un recurso de por medio para poder atender de forma real y adecuada a estas personas migrantes. Hay que ser realistas que la migración va a continuar. Han hablado también los candidatos y las candidatas de ir a las causas. Está muy bien, solo que en lo que vamos a las causas, la migración ya está. Tenemos que tener también respuestas para lo que sucede paralelamente. ¿Cómo vamos a ordenar y cómo vamos a dirigir esta migración de una forma más inteligente? Claro. Yo creo que eso es lo que ha faltado, ¿no? Entonces me parece que yo lo pondría más en ese esquema. Hay que ver el tema de las estaciones migratorias y el de la securitización. Creo que eso sí no puede ser una visión únicamente centrada en la securitización y la militarización. Sabemos que nos tienes que dejar